Estructura del sistema colonial y sus instituciones. ¿Sabes cómo era la estructura del gobierno durante la época colonial? Les saluda Carmen Ramírez. En esta ocasión hablaremos acerca de la estructura político, económico y social que influyeron en las formas de gobierno durante la época colonial. Para comenzar, es importante que tengamos en cuenta que el dominio español comprendió desde el sur de Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, abarcando territorios de Centro y Sudamérica. Desde el comienzo, España centralizó todo lo relacionado a la administración de sus colonias que poseía tanto en América como en Asia, teniendo a la cabeza al rey, quien era asesorado por el Consejo de Indias y que tenía a su cargo tanto lo relacionado con España como lo de América. En esa época, España era regida por una monarquía absolutista y las instituciones se crearon para gobernar las colonias. Desde España se crearon las leyes, formas de gobierno y las autoridades. En España la administración se dividía en dos, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Supremo Real Consejo de Indias. Fue fundado en 1511 y renovado en 1524 por Carlos V. Era el órgano más importante de la administración indiana y asesoraba al rey en las funciones ejecutivo, legislativo y judicial. Las leyes y mandatos del Consejo de Indias se llamaban cédulas profesionales. Esta institución desapareció con el ascenso de los Borbones. La Casa de Contratación de Sevilla. Dependía del Real Consejo de Indias y fue fundada en 1503. Se estableció en Sevilla. Se encargaba de los asuntos relacionados del comercio entre España y sus colonias, así como de las exportaciones e importaciones. Asimismo, se encargaba de elaborar los mapas de los nuevos territorios y tenía facultades judiciales para decidir sobre los pleitos relacionados con la actividad comercial. Las principales instituciones administrativas de América son: las gobernaciones. Estaban conformadas por la unión de varias ciudades y estaban a cargo de un gobernador que ejercía funciones administrativas y políticas. Real Audiencia. Supremo Tribunal de Justicia durante la época colonial. Fue un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades de América. Formado por 4 oidores magistrados. Era tribunal de primera instancia en algunos casos y de apelación de las sentencias de los jueces inferiores. Protegía a los indígenas y fiscalizaba a los virreyes y gobernadores. El virreinato era el órgano político-administrativo más importante de la América española, en el que se designaba a un virrey para que gobernase en nombre de la corona española. El virrey poseía atribuciones administrativas, militares, judiciales y financieras. El cabildo era la principal autoridad de cada ciudad y sancionaba de 2 formas, ordinaria y abierta. Cabildo ordinario. Se reunía únicamente con los miembros que pertenecían a él. Cabildo abierto. Participaban los habitantes y los mandatarios. Funciones del cabildo. Se encargaba del aseo de las calles, plazas, paseos, servicios públicos como el agua potable, higiene de la ciudad y también se preocupaba por el estado de las cárceles. Llevaba el control de calidad, precios de los alimentos, de otros artículos y servicios esenciales para la comunidad, entre ellos la medicina y la farmacia. Poseía atribuciones judiciales, también se ocupaba de la policía local, reclutando hombres para proveer la defensa de la ciudad o de su territorio cuando fuese necesario. Dictaba normas para la edificación, inspeccionar y controlar los hospitales, el estado de los caminos, el culto público divino, el abastecimiento local y el precio de los productos esenciales. ¿Y qué hay de la economía en la época colonial? La minería. El principal producto de explotación fue el oro, y durante el siglo XVI y buena parte del XVII fue el principal producto de exportación hacia la metrópoli. La extracción del oro se llevó a cabo mediante la utilización de mano de obra indígena y el sistema de encomienda. La plata constituyó otro metal de extracción en México y Potosí. El comercio colonial se divide en metrópoli comercial, el cual fue debilitado por el contrabando y la incursión de los piratas. Se basó en el sistema de flotas y galeones. Comercio intercolonial, el cual fue conformado por el tráfico de mercancías entre México y Perú y que aumentó en el siglo XVII. El control del comercio estaba a cargo de la Casa de Contratación de Sevilla. Los únicos puertos autorizados para el comercio fueron Sevilla y Cádiz en España, La Habana, Veracruz, Portobelo y Cartagena en América. ¿Cómo se dividía la sociedad en estos tiempos?
Las instituciones socioeconómicas de la colonia. Primero, el indígena, para retribuir a los españoles, tenía que trabajar, sistema que adoptó las siguientes formas. Encomienda era una de las formas más comunes en la cual un grupo indígena quedaba a cargo de un español, quien lo culturizaba y evangelizaba a cambio de trabajo. Mita era el sistema de trabajo por turnos en el cual un grupo de indígenas trabajaba por un tiempo y luego era reemplazado por otro grupo de indígenas. Era un trabajo con salario. Los resguardos fueron tierras que la corona española otorgó a los indígenas para que fueran trabajadas y explotadas por las comunidades. Las tierras no eran trazables y los indígenas poseían cierta autonomía para manejar sus asuntos. La sociedad colonial era de tipo estamental, es decir, había separación jurídica y de nacimiento entre los grupos sociales. Una persona nacida esclava no podía dejar de serlo nunca, y sus hijos heredaban esta misma condición social. La pirámide social estaba conformada en primera instancia por los españoles, es decir, virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de la audiencia, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de las comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Abajo, criollos, es decir, encomenderos y hacendados con acceso a cargos de cabildos. Podrían ingresar a las comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Después, mestizos, mulatos y zambos. Entre ellos se encontraban peones agrícolas, artesanos, carpinteros y albañiles. Posteriormente, los indios, encomendados a los españoles y criollos, o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Finalmente, negros, que eran esclavos que trabajaban en las minas y poblaciones. Pero, ¿por qué es importante saber sobre esta época? La importancia de la colonia es determinante para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento, América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. Además, las formas de gobierno fueron determinantes para la conformación de las sociedades que se han modificado a lo largo de los años. Ahora la tarea es tuya. Espero que este video te haya servido para clarificar las formas de gobierno que surgieron en esa época y que puedas identificar cada una de las características político, económico y social que plasmarás en un organizador gráfico de tu elección, ya sea mapa conceptual, mental o esquema. Asimismo, en equipo de 4 personas elaborarán un cuadro de doble entrada identificando y reflexionando sobre las características principales que se solicitan en el formato, mismo que será expuesto para ser compartido ante los compañeros. Hasta la próxima.